Finalmente tenemos elecciones. Los españoles podremos ir a votar y elegir a un presidente en las urnas, a un nuevo gobierno en las urnas y una mayoría parlamentaria que lidere una nueva etapa política para España. Así que hoy es un buen día para España. Hoy hemos tenido una buena noticia. Se le devuelve la voz al pueblo español después de una legislatura fallida. Quiero recordar que esta legislatura se acabó políticamente el 24 de mayo, cuando el Partido Popular fue condenado por corrupción en el caso Gürtel. Ese día el Partido Popular tendría que haber sido responsable y pensar más en España que en su partido. Pero Rajoy y su equipo decidieron seguir adelante haciendo y propiciando esa moción de censura que ganó Sánchez de la mano de Bildu, de Torra, de Puigdemont, de Rufián y de Pablo Iglesias. Por tanto, no solo tuvimos un problema en no convocar elecciones entonces, sino que Sánchez, mintiendo y engañando a los españoles, dijo que convocaría elecciones cuanto antes y ha usado su presencia en la Moncloa no para mejorar España, sino simplemente para su interés personal. Así que, después de 9 meses de escapada, se acabó la escapada del señor Sánchez, se acabó la legislatura de Rajoy y Sánchez y, por tanto, hay que abrir una nueva etapa política en España. Así que hoy es un gran día, a mi juicio, porque los españoles tenemos una gran oportunidad y una gran responsabilidad, ambas cosas. Las riendas del futuro de España la tienen los españoles en su mano y en su voto. El voto es la munición de los demócratas, el voto es la manera de decidir el futuro de tu país. Y ahora que Sánchez ha decidido acabar esta escapada viendo que no tiene ningún sentido y que además no tiene nadie que le apoye, ni siquiera sus socios separatistas, ahora es el momento de España, es la hora de España. Es la hora de abrir una nueva etapa después de 40 años de PP y PSOE pactando con nacionalistas. Se ha demostrado que pactar con los separatistas no era la solución, sino parte del problema. Así que los pactos del Majestic del PP, los pactos tripartitos de Zapatero y del PSOE, los pactos de Sánchez con la mesa vergonzosa con Torra, todas esas imágenes tienen que formar parte del pasado. A partir de ahora, el futuro tiene que estar en manos de los que amamos este país, no de los que odian o quieren liquidar este país. Por tanto, aquellos que quieren liquidar este país no pueden tomar las decisiones por el resto de españoles. Yo quiero que las decisiones de España las tomemos los que queremos lo mejor para España, no los que quieren liquidar a España. Por tanto, Junqueras no puede marcar el rumbo, ni Torra, ni Puigdemont, ni Rufián. Tenemos que marcar el rumbo los que con diferentes ideologías tenemos un proyecto común para España. Y creo que ha llegado la hora de dar certidumbre y confianza a los españoles. En vez de la España de los rojos y los azules, en vez de la España de las trincheras ideológicas, en vez de la España del siglo XX, hay que abrir una nueva era política. Los españoles nos merecemos entrar por la puerta grande del siglo XXI y entrar en Europa con más peso. Y eso merece un gobierno liberal, eso merece un gobierno constitucionalista, eso merece una mayoría parlamentaria para poder hacer las reformas que este país tiene pendientes. Miren, llevamos años en las manos del PP y del PSOE sin hacer reformas. Nunca han llegado a un acuerdo por la educación, 8 sistemas educativos distintos fracasados. Nunca hemos tenido un marco laboral moderno, tenemos un marco laboral obsoleto en manos del PP y del PSOE. La justicia se la reparten entre ellos en vez de elegirla a los jueces. La administración pública está obsoleta y necesita una gran reforma de la administración pública. La ley electoral está obsoleta desde hace 40 años. El bipartidismo de la mano de los separatistas tiene paralizadas las grandes reformas de este país. Así que nuestra propuesta y mi propuesta es liderar un gobierno, una mayoría parlamentaria que pueda hacer las reformas que este país merece. Y lo vamos a hacer sin gritar, lo vamos a hacer hablando, lo vamos a hacer sin insultar, lo vamos a hacer tendiendo la mano a los españoles, lo vamos a hacer uniendo y no dividiendo, lo vamos a hacer sin dividir entre izquierdas y derechas las viejas ideologías del siglo XX para pasar a las nuevas ideas del siglo XXI. España necesita liberalismo, necesita patriotismo y necesita futuro y modernidad. Así que no vamos a construir el futuro volviendo al pasado. No vamos a hacer la España del siglo XXI mirando al siglo XX. Hablando de Franco y del aborto no se construye. Hay que hablar de la educación, hay que hablar de la administración pública, de la justicia, de la innovación, de la modernización de nuestras empresas, de nuestro peso en Europa. Así que yo estoy convencido que el futuro pasa por unir y no por dividir, que el futuro pasa por los que amamos España y no por los que odian España, y que el futuro, desde luego, tiene mucho que ver con el futuro, la modernidad y las reformas de este país. Miren, el gobierno Frankenstein ha muerto, pero no les quepa ninguna duda que el señor Sánchez, si puede reeditarlo, resucitará a Frankenstein. Así que para que Sánchez no resucite a Frankenstein, tenemos que llenar de votos las urnas, de votos naranjas, pero de votos constitucionalistas, de votos que le digan a Sánchez se acabó. No puedes construir nada bueno para España con los que quieren acabar con España. No se puede construir el futuro de España con los que quieren levantar muros y fronteras entre españoles. Yo soy catalán y orgulloso de serlo, pero soy español y europeo, y no voy a permitir que nadie construya un muro entre compatriotas. Quiero un país de compatriotas, más allá de ideologías. Quiero un país que se dé la mano, no que se enfrente. Quiero un país que sume, no que reste. Ese es el país y la España en la que yo creo. Esa es la España que viene.
Así que estoy convencido que esa España es por la que tenemos que luchar. Y mi compromiso y el de mi equipo es hacer una campaña y luchar por una España que sume, que construya, que una. Ya está bien de tirarse España por la cabeza. Ya está bien de dividir a los españoles. Son demasiados años viviendo un déjà vu permanente. Así que la solución, insisto, no es el insulto, es hablar, es construir, es proponer y, desde luego, esa España de rojos y azules tiene que formar parte para siempre del pasado. Quien quiera volver a levantar trincheras entre españoles nos tendrá enfrente. Quien quiera volver a criminalizar a alguien por su ideología, su condición religiosa, por llevar una bandera de su país, nos tendrá enfrente. Ahora, quien quiera sumar nos tendrá al lado. Quien quiera mirar al futuro en vez del pasado nos tendrá a su lado. Quien quiera reformar y modernizar este país nos tendrá a su lado. Esa es la España en la que yo creo, esa es la España con la que me comprometo a trabajar y esa es la España que tiene que superar, insisto, las viejas escenas del pasado. Así que no hay tiempo que perder. Hemos perdido 9 meses con Sánchez al frente, pero estamos a tiempo todavía. Mucho tiempo perdido, pero estamos a tiempo todavía de cambiar las cosas. Yo confío en los españoles. Yo no le tengo miedo, como han tenido otros, a convocar elecciones al pueblo español. Desde el primer día, lo saben ustedes, le pedimos al señor Rajoy ya que convocara elecciones. No lo hizo. Le pedimos a Sánchez que lo hiciera. No lo hizo. Por tanto, estamos confiados de que haya una mayoría política, parlamentaria y social que permita esa España en la que yo creo, que permita esa España que viene. Así que vamos a trabajar desde hoy, desde ya, para construir esa España, para tender puentes y rehacer puentes entre españoles y no dividir más de lo que hemos dividido. Sin duda, para que eso suceda, hay que sacar votos y, sin duda, para eso tenemos que tener una mayoría que permita que el señor Sánchez y el PSOE se vayan a la oposición. Si el señor Sánchez no se va a la oposición, tendremos un gobierno Frankenstein 2. Tendremos un gobierno con los separatistas y con Pablo Iglesias de vicepresidente. Y yo no quiero un gobierno con Pablo Iglesias llevando la economía y con los separatistas diciéndome cómo tiene que ser mi país, el que quieren destruir. Así que tenemos la obligación de construir una mayoría alternativa. El PSOE no tiene nada que hacer si no pasa a la oposición. Sánchez tiene secuestrado, desde que perdiera las primeras Comité Federal y luego volviera a las primeras, tiene secuestrado al PSOE y, por tanto, el PSOE, mientras esté en manos de Sánchez, no es hoy una alternativa constitucionalista. Así que lo tendremos que construir otros y enviar a Sánchez a la oposición y al PSOE a la oposición. Y nada más, solo quiero dirigirme finalmente a todos los españoles. Gracias por vuestra paciencia, por la paciencia que han tenido, viendo una legislatura bloqueada, viendo que algunos, PP y PSOE, no querían convocar elecciones, pero que sepáis, que sepan los españoles que este país se va a levantar, que este país va a salir adelante, que este país va a ser un gran país, como ya es, pero todavía mejor, que tenemos muchas oportunidades y que estoy convencido que la España que viene va a ser mucho mejor que la España de estos últimos 3 años. La España de la Gürtel, de los ERE, la España de los separatistas, la España de ETA, la España del golpe de Estado, esa es una España del pasado. La España del futuro va a ser la España de la innovación, de la educación, de los pactos de Estado, de la suma, de Europa. Esa es la España en la que yo creo y le pido a los españoles que vayamos a votar masivamente el 28 de abril para abrir, por fin, una nueva era política y social en España. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En primer lugar, quería saber si ahora que ya hay fecha para la convocatoria electoral, Ciudadanos desconvoca esa manifestación para el domingo en Barcelona, cuyo lema era el mismo que el de Colón, elecciones ya. Y luego, habida cuenta del panorama que está por venir, quería saber si Ciudadanos descarta por completo llegar a un acuerdo con el PSOE después de las elecciones. Usted habla de que tienen la obligación de construir una mayoría alternativa, pero si esa mayoría alternativa es con el PSOE y sin sus socios de esta legislatura, si usted lo descarta por completo. Gracias. En cuanto a la primera, el éxito nos obliga a desconvocar la manifestación. Claro, el lema era elecciones ya. Pues si ya tenemos elecciones, lógicamente, conseguimos el domingo pasado, con 200.000 personas en la calle y la presión de los ciudadanos también, sin duda, ha hecho que este Gobierno, la derrota presupuestaria, la derrota de sus socios separatistas, junto a la presión social de eso que tanto criticaban, que es la gente gritando queremos votar, pues se ha conseguido. Por tanto, no tiene sentido convocar algo para algo que ya está conseguido. Efectivamente, el objetivo era ese, lo dijimos, que la convocamos con la idea de llamar a las elecciones y de presionar al Gobierno a convocar las urnas. En cuanto a lo segundo, lo repito porque ya lo he dicho 2 veces. El señor Sánchez y el PSOE tienen que pasar a la oposición y, por tanto, tenemos que construir una mayoría alternativa porque estoy convencido que Sánchez, desde la presidencia del Gobierno, nunca va a rectificar. Sánchez solo rectificará y el PSOE desde la oposición, solo si enviamos al PSOE a la oposición. Y por eso digo que para que no se reedite un Frankenstein necesitamos muchos votos. Quiero destacar que el señor Sánchez, en su declaración, a los separatistas ni les ha rozado.
El señor Sánchez, en su declaración, ha mantenido todas las puertas y puentes abiertos con los separatistas. Y, por tanto, si ha llegado con los separatistas, si le echaron del Comité Federal por intentar pactar con los separatistas y llegó otra vez al PSOE para pactar con los separatistas, evidentemente no hay que ser muy listo para saber que Sánchez, si puede, reeditará la mayoría con los separatistas. Así que nosotros tenemos la obligación de salirle a ganar, de liderar una mayoría alternativa e, insisto, una mayoría que construya, una mayoría que sume, una mayoría que piense en todos los españoles, que no divida este país en bandos y en viejas rencillas, porque ahí, desde luego, los españoles, cuando nos dividimos, somos más débiles, cuando nos unimos, somos más fuertes. Venga, Elsa, una pregunta por turno, por favor. Sí, si descarta al Partido Socialista de Pedro Sánchez para llegar a algún tipo de acuerdo y también a los partidos independentistas, como viene siendo habitual en Ciudadanos, entonces las dos formaciones con las que Ciudadanos llegaría a acuerdos serían solo el Partido Popular y Vox. Sí, con el Partido Popular ya hemos llegado a acuerdos muchas veces y con los constitucionalistas siempre hemos llegado a acuerdos. Por tanto, no descartamos, claro, llegar a acuerdos. Lo único que tienen que dirimir los españoles es quién preside ese gobierno, quién encabeza el proyecto. Si un proyecto liberal, moderno y del siglo XXI, o si un proyecto conservador, con 50 y tantos casos de corrupción por resolver y hablando del aborto y del pasado. Eso es lo que tienen que dirimir los españoles en las urnas. Es legítimo, cada uno tiene su ideología, pero yo confío que los liberales somos más que los conservadores y que habrá que construir mayorías. Lo hemos hecho en varias comunidades autónomas, lo hemos hecho hace poco en Andalucía, pero legítimamente Ciudadanos cree que en este momento, después de 40 años de bipartidismo, después de pactar con los nacionalistas, si alguien tiene claro que los separatistas no son los socios, somos nosotros. El Partido Popular, desgraciadamente, ha estado pactando con los nacionalistas hasta ayer. Lo digo porque los pactos los he sacado adelante siempre con los nacionalistas, desde el pacto del Majestic hasta permitir que se celebre el 9N, los pactos en Cataluña con Pujol y más hasta el 2013, o los pactos con el PNV diciendo que son los mejores del mundo hasta hace 4 días. Bueno, pues nosotros no creemos eso. Creemos que el nacionalismo es parte del problema y que hay que combatirlo intelectual, política y socialmente en las urnas, ¿no? Así que nosotros, a diferencia del PP, tenemos claro que los nacionalistas no forman parte de nuestras alianzas y nuestras agendas. Los constitucionalistas sí, siempre lo he dicho. Y le he dicho y lo repito, ojalá el Partido Socialista fuera el que fue, pero es que el Partido Socialista en manos de Sánchez es hoy en día un problema, no es un aliado. Ese es el problema que hoy tenemos, que Sánchez ha secuestrado el constitucionalismo que tenía el PSOE y lo ha puesto al servicio de una mayoría Frankenstein. No es Frankenstein un concepto que haya inventado yo, lo inventó Rubalcaba. Por tanto, ya lo estoy diciendo todo. Bueno, de momento los grupos parlamentarios que estamos en la Cámara, nosotros estamos dispuestos a hablar con los constitucionalistas. En este caso, con el Partido Popular, no creo que sea ninguna novedad, ya lo hemos hecho, teníamos un acuerdo, en este caso, de investidura, tenemos un acuerdo en algunas comunidades autónomas, pero creo que la diferencia esta vez, respecto a la otra vez, es que en este caso competimos de tú a tú para ver quién encabeza esa mayoría parlamentaria. Los españoles tendrán que decidir con sus votos quién es la persona, quién es el presidente, quién es el que lidera un gobierno constitucionalista en España. Creo que es legítimo competir por ello y yo, desde luego, no pretendo ser objetivo en esto. Creo que es mucho mejor que sea un gobierno liberal, un gobierno moderno, un gobierno de futuro y no un gobierno bipartidista o que pacte con los nacionalistas. Buenos días. Yo le quería preguntar, el presidente del Gobierno ha dicho que le sorprende mucho que ustedes quieran poner un cordón sanitario a Pedro Sánchez y al Partido Socialista y que no se lo pongan a la ultraderecha. Usted, además, ha añadido hoy que quiere que se llenen las urnas de votos constitucionalistas. ¿Usted considera a Vox un partido constitucionalista al que no hay que ponerle un cordón sanitario? Yo no le pongo cordones sanitarios, salvo aquellos que quieren destruir mi país. Y no es cordón sanitario, es que no puedo pactar con los que quieren liquidar España. Uno puede ser conservador, ultraconservador, liberal, populista. Oiga, aquí hemos pactado leyes, hasta con Podemos hemos pactado PP, Ciudadanos, desde la ley de autónomos hasta la ley de muerte digna. Una cosa es, desde la discrepancia con partidos populistas, llegar a acuerdos y otra cosa es que tu proyecto de país y tu gobierno sea eso. Por lo tanto, la pluralidad política tiene que estar garantizada. Dicho eso, a mí, sinceramente, los que han intentado un golpe de Estado en mi país no pueden ser aliados, no pueden ser aliados de tu proyecto. El problema es que Sánchez tiene como principales aliados los que quieren liquidar España. Y creo que es un error garrafal, es un error y una irresponsabilidad que intentes gobernar tu país con los que hace un año te han dicho en la cara quiero liquidar España. Y eso es lo que nosotros no aceptamos. Y creo, sinceramente, que el batacazo electoral del PSOE en Andalucía tiene que ver con eso. Y creo, sinceramente, que el fin de esta escapada tiene que ver con eso. Porque Sánchez lo ha intentado, incluso ha aceptado negociar esos 21 puntos, lo hemos sabido. Sánchez aceptó negociar esos 21 puntos y esa mesa paralela. El problema es que los separatistas todavía querían más y supongo que hasta la siguiente legislatura no se lo podrá decir abiertamente. Sánchez va a negociar indultos
Tenemos que ir a estas urnas sabiendo si Sánchez va a conceder indultos. Yo no los voy a conceder si soy presidente. Yo quiero que la justicia se respete. Yo no quiero enmendar lo que diga el Tribunal Supremo. Yo quiero respetar lo que dice el Tribunal Supremo. Esa es la diferencia entre Sánchez y yo. Yo me comprometo hoy aquí y le pregunto al señor Sánchez, porque va a tener que contestar esa pregunta. Se la harán ustedes y se la haré yo. ¿Va a conceder el señor Sánchez indultos a los que han intentado un golpe de Estado si hay sentencia condenatoria? Yo no lo haré. Yo no quiero ni venganza ni impunidad. Quiero justicia y respeto a los jueces y a los fiscales y su trabajo. Eso quiero escucharlo de la boca de todos los candidatos que vayamos a las urnas, porque creo que es fundamental que los españoles sepan si su voto va a servir para indultar o si su voto va a servir para respetar a la justicia. ¿Vamos la última? Vamos. Sí. Buenos días. Ha hablado usted de Andalucía. En Andalucía, como el Partido Popular sacó más votos y más escaños que ustedes, fue el Partido Popular el que negoció el apoyo de Vox, que era imprescindible para fraguar el cambio en la Junta. Si se diera la circunstancia de que ustedes sacasen más votos y escaños que el Partido Popular en las generales y el apoyo de Vox fuese igualmente necesario para completar esa mayoría, dado que está diciendo que el PSOE tendría que pasar a la oposición, ¿sería usted en ese caso el que llamaría a Santiago Abascal para pedirle su apoyo y para negociar su apoyo? Bueno, ustedes ya han acabado, ya tenemos las urnas, ya sabemos el resultado, ya vemos los pactos. Es una hipótesis plausible. Ya, créanme que quiero ser prudente, acaban de convocar las elecciones, vamos a ver cómo va la campaña, vamos a ver quién tiene mayorías, creo que es precipitarse a hablar hoy de pactos postelectorales y de llamadas telefónicas, creo que hoy lo que hay que hablar es de quién encabeza un nuevo gobierno. Lo que está en juego es si Ciudadanos, en este caso, es la alternativa o no al Partido Socialista. Si Sánchez o Ciudadanos. Si un gobierno Frankenstein o un gobierno constitucionalista. Eso es lo que está hoy dirimiéndose en las urnas. Luego, los demás grupos parlamentarios, creo que cada uno, pues lógicamente, peleará por tener el máximo número de escaños. Pero yo no me escondo. Yo tengo la aspiración legítima, llegado a este punto después de tantos años de bipartidismo, de encabezar un proyecto y una presidencia de un gobierno que por primera vez en la historia de los últimos 40 años no sea bipartidista, no sea del PP o del PSOE. Porque creo que todos los temas que se han encallado en España en los últimos años tienen que ver con la dinámica del bipartidismo pactando con los nacionalismos. Yo vengo de Cataluña, yo he combatido intelectual y políticamente al nacionalismo, le ganamos en las urnas al nacionalismo, sabemos cómo se hace, sabemos cómo se les gana, y ya les digo yo que si soy presidente de gobierno, los separatistas no van a conseguir ni agua, no van a conseguir ni agua, porque no nos merecemos los españoles que los que quieren liquidar España marquen la agenda de los españoles. Respetar que tengan presencia parlamentaria, respetar que concurran a las elecciones y nada más, y nada menos. Respetar, sí, pero compartir proyecto, negociar concesiones, negociar indultos, negociar privilegios, nunca más. Creo que llevamos 40 años y los pactos del PP y del PSOE con los nacionalistas nos han traído hasta aquí. Lo hemos vivido, los catalanes durante mucho tiempo nos hemos sentido vendidos por el PP y por el PSOE a los nacionalistas. Nos han vendido como moneda de cambio para conseguir prebendas o apoyos en la Moncloa. Y como yo he vivido eso, y como lo he combatido políticamente y como les hemos ganado, propongo liderar un gobierno que nunca más vuelva a hacer eso. Un gobierno que tienda la mano al constitucionalismo y a los partidos que defienden un modelo de España. Lamentablemente, y en este momento, como decía, el señor Sánchez ha decidido que el gobierno Frankenstein es su prioridad. Bueno, pues habrá que enviarle a la oposición y si no, seguirá. Esto también es importante que los españoles lo sepan. Si no conseguimos tener una mayoría alternativa al señor Sánchez, lo que vamos abocados es a un gobierno Frankenstein con Pablo Iglesias de vicepresidente y con los separatistas haciendo la agenda nacional. Y yo creo que esos 4 años para España serían nefastos con esa mayoría. Así que vamos a trabajar desde ya, vamos a hacer una campaña, lo he dicho antes, constructiva, positiva, proponiendo ideas de futuro. No me verán a mí hablando del pasado, no me verán a mí hablando de izquierdas, derechas, rojos, azules, trincheras y enfrentamientos. Me parece que eso está obsoleto, que tiene cansados, y me tiene a mí también, a muchos españoles cansados, y vamos a abrir una nueva era para responder a las preguntas del siglo XXI, que son muy distintas a las preguntas del siglo XX. Muy bien, muchísimas gracias y buenos días.